Gloria a Dios. Damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos reunirnos Gloria a Dios. Amén. en este precioso miércoles, esperando que el Señor nos dé una palabra conforme a su corazón. Aleluya. Y vamos a ir a Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor, a quien tú enviaste con un solo propósito: hacer de nosotros la iglesia viviente para que tú mores. Nos has hecho una casa para ti y ese es tu gran deseo, que nosotros seamos tu hogar. Morar tú en nosotros y morar nosotros en ti. Te damos gracias por eso. Te pedimos que nos hagas un espíritu con tu Hijo, vuelvas nuestro corazón a Él. Háblanos, Señor, en un solo sentir viviente, que tu palabra sea expresada por el Espíritu, 7 veces intensificado en una sola gloria, unificada, Tu revelación para que Cristo nos sea revelado a nosotros en este momento. En el nombre de Jesús. hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén y amén. Con frecuencia decimos que Cristo nos amó y murió en la cruz por nosotros, como dice Gálatas 2:20 que leímos. Entonces ahí vemos que Gálatas 2:20 nos dice que Cristo, el Hijo de Dios, me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Pero también Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nota la diferencia. Gálatas 2:20 dice que Cristo murió por una persona y se entregó por esa persona. Pero Efesios 5:25 dice que no se entregó por una persona, sino por la iglesia. Así que Cristo se entregó a sí mismo no solo por nosotros, sino también por la iglesia. Así es que Cristo no solo amó, no solo lo amó a usted, sino que lo ama por causa de la iglesia. Porque su intención es obtener la iglesia. Así es que cuando Gálatas 2:20 dice que Cristo se entregó porque nos amaba, o porque amaba a cierto hermano, pero Efesios 5:25 dice que también se entregó por la iglesia. Esto nos demuestra pues que Cristo nos ama por causa de la iglesia, porque la intención del Señor siempre ha sido obtener una iglesia, no un individuo, no una persona, sino la iglesia. Por eso necesitamos dedicar más tiempo a aprender acerca de los 12 aspectos que mencionamos en cuanto a la iglesia.
Debemos de aprender a conocer la iglesia como un hombre universal, con Cristo como experiencia. El deseo del Señor es que conozcamos la iglesia. La mayoría de cristianos no son vencedores porque ellos siempre están orando por ellos. No se dan cuenta de que Dios no vino a buscar individuos, sino la iglesia. Por ejemplo, los católicos dicen que Pedro es la roca en la que el Señor fundó su iglesia. Pero si usted lee detalladamente, por ejemplo, Mateo 16, en el versículo 18, ahí dice que Pedro es la piedra y que Cristo es la roca. Si usted lo lee. Porque Pedro significa piedra. Por eso es que si usted lo lee, por ejemplo, Mateo, vamos a ver, para poderlo entender mejor. Mateo 16. Porque de ahí se han agarrado todos los religiosos para confundir. Entonces Mateo 16, 18 dice, vamos a ver. Yo también te digo que tú eres Pedro, ahí está, que tú eres piedra. Y sobre esta roca, esa es otra cosa. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, no está diciendo que sobre la piedra edificó la iglesia, sino sobre la roca. No es lo mismo. Porque, por ejemplo, David agarró 5 piedras, no 5 rocas, no hubiera podido con ellas. Entonces, Pedro no era una roca, era una piedra para el edificio. Nosotros no somos rocas separadas, somos piedras que unidas formamos una roca, cuya roca es el cuerpo de Cristo. Así es que cuando dice aquí cuando le dice a Pedro que no se lo reveló carne ni sangre, le dice a Pedro, y luego le dice, y sobre esta roca, está demostrando que sobre la revelación acerca de Cristo es donde el Señor va a fundar su iglesia. Por eso le digo que siempre hay que estar pensando en el cuerpo de Cristo. Es el secreto. Si usted preguntara cuál es mi secreto para que la palabra fluya, yo le diría que yo oro en el cuerpo, leo la palabra en el cuerpo, venzo al enemigo en el cuerpo y expreso la palabra en el cuerpo, no individualmente. Por eso decimos que el centro de la escritura no solamente es Cristo, sino el cuerpo y la iglesia. Así es que Gálatas 2:20 nos dice que el Señor se entregó por usted. Y Efesios 5:25 dice que se entregó por la iglesia. Por eso es que si queremos que la revelación fluya, tenemos que pensar en la iglesia. Por eso 1 Corintios 12:12 dice que el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Y Efesios 1:23 dice que el cuerpo es la plenitud de Cristo. Así es que si el cuerpo de Cristo es Cristo mismo,
Y el cuerpo de Cristo es la plenitud de Cristo. ¿En quién tenemos que pensar? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No en un individuo. ¿Por qué la gente no tiene revelación? Por lo mismo, porque piensa que Dios viene a buscar un gigante espiritual. Que me levante, amigos. Que me levante para que Dios haga algo. No, Él no quiere levantar a nadie. Él quiere levantar su iglesia. Por eso dice aquí que se entregó, no solo amó la iglesia, no solo amó al individuo para entregarse por él, sino que también amó a la iglesia para entregarse por ella. Y por causa de la iglesia los ama, como en el caso de Moisés. Por causa del pueblo, Dios le dio agua a Moisés. Entonces, por causa de la iglesia es que Dios nos revela. No por causa de uno, sino por causa de la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué se le llama a la iglesia una perla de gran valor? Pues por lo mismo. Porque la iglesia ha sido formada por el sacrificio del Señor. Como la piedrecita que entra dentro de la ostra, y la cual es formada y es hecha una perla por lo que la ostra se crea para producir. Entonces, ahora, Cristo como experiencia forma y expresa, y también como vida interna. Luego debemos de aprender, número uno, debemos de aprender a la iglesia, debemos de aprender a conocer la iglesia, decíamos, como hombre universal. Debemos de aprender también en la iglesia con Cristo como apariencia, a Cristo como forma, a Cristo como expresión y también como vida interna. Luego debemos de aprender a conocer la iglesia como la esposa, el complemento de Cristo. Aprendamos a conocer la iglesia como la casa maravillosa, el maravilloso tabernáculo, el maravilloso templo, la maravillosa ciudad, y como un ejército que pelea por el reino y los intereses de Dios. Además debemos de aprender a conocer la iglesia como cuerpo de Cristo, como la plenitud de Cristo, como el vaso corporativo, como el candelero corporativo. Por último, debemos de aprender a conocer la magnífica ciudad de la Nueva Jerusalén. Si usted desea conocer a Cristo, tiene que conocer estos 12 puntos que le he dictado. Solo así se puede conocer a Cristo en su plenitud, conociendo a la iglesia como un hombre espiritual. La iglesia es la apariencia de Cristo, es la forma de Cristo, es la expresión de Cristo, es la vida interna de Cristo, es la esposa de Cristo, es la casa maravillosa, es el maravilloso tabernáculo, el maravilloso templo, la maravillosa ciudad, la que pelea por el reino de Dios. El cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, el vaso corporativo, el candelero corporativo, la Nueva Jerusalén. Todos esos 12 puntos hablan de la iglesia y es la forma de conocer a Cristo y de conocer a la iglesia. Así es que si no, nunca la conoceremos. Por eso es que la revelación no fluye en muchas personas, porque quieren que el Señor los haga espirituales a ellos. ¿Y cómo puede ser eso? Por eso es que, ¿sabía usted, por ejemplo, que a los ojos del Señor la iglesia es una perla? No uno individualmente.
La iglesia es una perla. Entonces, si Mateo 13:46 nos muestra que una perla es algo transformado, porque la perla vive, o sea, la ostra vive en las aguas de la muerte. La perla no es algo que Dios haya creado, es algo que Dios formó. Porque por eso es que es maligno hacer que la gente se vuelva espiritual de la noche a la mañana, como que Dios... Hay gente que nomás acepta a cierto hermano en la congregación, ya lo quieren hacer espiritual. Si la perla no fue formada, la perla entró como un granito de arena, entra adentro de la ostra. Y ahí la ostra se crea por la herida que le causa el granito. Se crea un líquido vital que va envolviendo a esa piedrita hasta que la vuelve una perla. Pero ¿cuánto dura para eso? Por eso es cara, dura, pero cantidad de tiempo. Por eso es cara. Y no va a encontrar 50 perlas como que fueran huevos de tortuga dentro de una ostra. No, es una perla. ¿Cuánto tiempo se lleva? Pues imagínese usted, para ¿qué herida causa una piedrecita? Entonces no debemos de estar presentes que la iglesia no es una creación, sino algo que es transformado en las aguas de la muerte. La transformación de la iglesia está relacionada con la vida. La mayoría de nosotros sabe cómo se produce una perla. Originalmente una perla era meramente una pequeña roca o un grano de arena. Cuando una ostra es herida por esta pequeña piedra, se crea su jugo vital alrededor de esa piedrita, de esa pequeña piedrita, minuciosa. ¿Ah? Y esa piedrita pequeña hiere a esa ostra, la cual se crea y transforma esa piedrita en una maravillosa perla. Esta también es la historia de la manera en que se produce la iglesia. Cristo vino al mundo que estaba lleno de muerte y fue herido por los pecadores. Y Cristo secretó su jugo vital alrededor de los pecadores para hacer de ellos una perla de gran precio, o sea, la iglesia. No para ser individuos espirituales, no para eso, sino para formar la iglesia. Esto es lo que el Señor desea. Esta piedrecita no estaba dentro de la ostra, entró. Y poco a poco la hirió y de ahí secretó un jugo vital que poquito a poquito fue hasta que se formó esa perla que ahora le llamamos la iglesia, secretada por la vida de Cristo. Como le decíamos, el Señor no quiere un hombre espiritual, quiere una iglesia viviente. Oh, Señor, úsame, dicen los cristianos cuando están recién convertidos. Les gusta ver congregaciones donde hay ministros que tiran gente y multitudes se convierten. Inclusive van a esas campañas para que les pongan la mano y les deleguen un poder para que ellos puedan ser gigantes espirituales. Pero el Señor no quiere a nadie así.
Y Pedro quería eso, por eso Pedro fracasó muchas veces, porque Pedro, por ejemplo, le dijo al Señor, si todos te abandonan, yo no lo haré. Si todos, yo voy a quedar el único espiritual. Este era el yo espiritual de Pedro. Por eso sabemos que Pedro no es la iglesia. Porque nadie es más individualista que Pedro. Oiga lo que dijo, si todos te dejan, yo no. Ahí está el yo. Pedro pretendía ser más espiritual que los demás. Pedro se jactaba de amar más al Señor, de ser más valiente que los demás. Por eso dice él, nadie dice, todos te abandonan, yo no. Yo soy valiente, yo sí voy a pelear la batalla por ti. Como son todos los recién convertidos. Son los superhombres. Pedro abandonó la barca, por ejemplo, para caminar y experimentar algo sobrenatural. Por eso Pedro le dijo al Señor, déjame caminar sobre el barco, sobre la mar, porque sobre las aguas, porque él quería experimentar el poder. Él se admiró al ver al Señor sobre las aguas. Entonces dijo Pedro, solo esto me falta. Ya me dijo que yo soy la roca, que yo soy la piedra. Ya me dijo ya me dio las llaves. Ya puedo abrir y atar, desatar y cerrar, abrir y contraabrir. Yo puedo hacer todo. Ahora lo único que me falta es caminar para sentirme más especial. Y eso lo hizo a Pedro, todo eso que el Señor le permitió experimentar, lo hizo a Pedro atreverse a decirle a Cristo que no fuera a la cruz. Y lo llevó aparte, dice, para decirle al Señor que no fuera a la cruz. ¿Se da cuenta usted cómo el Señor le enseñó a Pedro con los grandes fracasos? Porque Pedro tenía esa mentalidad de ser el mejor de todos, de ser el espiritual, de ser la cabeza, de ser el gigante espiritual. Y la palabra enseña que Pedro se quedó de último al final. Otros tomaron la delantera por esa actitud de querer ser ese gran hombre espiritual. Deseo que Pablo no tenía. Pablo deseaba una iglesia. Él nunca deseaba ser espiritual. Dígame dónde dice Pablo, por ejemplo, Señor, si todos te abandonan, yo voy a seguir en la doctrina, yo voy a seguir en la palabra, Señor. Yo, como dijo Josué, si dijo, mi casa y yo hemos decidido servir al Señor, estamos dispuestos a servir, no sé si ustedes, pero nosotros sí. Y así, toda esa clase de gente espiritual, el Señor no quiere nada con ellos, aunque son buenas intenciones. Pero todo es una intención de fama. Por ejemplo, uno puede ser un hermoso hermano espiritual. Un hermano puede ser un hermoso hombre espiritual. ¿Pero qué sería ese hermano? Ese hermano espiritual, ¿qué sería? Una pequeñita piedra sería. Pero ¿cuál sería el problema de este hermano? Que él no se sentiría una pequeñita piedra, él se sentiría el centro del edificio. Por eso es que el Señor no quiere a una persona espiritual, sino una iglesia viviente. Amén, así es. Porque inmediatamente que una persona comienza a creerse espiritual, va a comenzar a creerse el más humilde que todos, el más santo que todos, el más sabio que todos y el cabeza de todos. Y entonces esa clase de personas el Señor las hace a un lado. ¿Por qué? Porque se interponen entre el cuerpo y la cabeza.
se interponen en el funcionamiento de la iglesia. Si yo fuera una persona espiritual, individual, ¿sabe usted por qué es que las personas nunca me ven espiritual a mí? Los que me conocen, pues. Nunca me ven espiritual porque no soy un hombre espiritual. En la iglesia sí. Como cuerpo de Cristo sí soy un hombre espiritual. Pero separado de la iglesia soy cualquier hombre, cualquier persona. Porque el Señor nunca me formó separado de la iglesia. Nunca hizo eso. Al principio yo quería ser un gigante espiritual. Pero luego el Señor me mostró. Por ejemplo, le voy a contar una historia. En cierto lugar conocí a una persona muy espiritual, que no voy a dar el nombre. Pero un día el Señor abrió mis ojos y me preguntó, ¿necesito yo individuos espirituales? ¿Necesito piedras espirituales hermosas y pulidas o necesito una casa? ¿Ah? ¿Qué necesito yo? ¿Un hombre espiritual o una casa? Ese día mis ojos se abrieron y me di cuenta que el Señor no necesita un hombre espiritual, Él necesita una casa. Mire la diferencia. Él no le dijo a David, di que Salomón va a ser un gran gigante espiritual. No, el trabajo que le dejó David a Salomón era que hiciera una casa para Dios. Y ese era el deseo de Dios siempre, el deseo de que Abraham creciera en revelación, era para que se diera cuenta que Dios quería una morada. Que él no quería un individuo. Si no hubiera sacado nada más a Moisés de Egipto, se lo hubiera llevado al desierto y ahí hubiera vivido bien con Moisés, Dios. Hubiera dejado nada más a Adán en el huerto. Qué gigante espiritual hubiera sido Adán en el huerto. Pero no, Dios no quería un hombre espiritual, por eso le dio a Eva. Para que se pudiera formar un pueblo que formara un hogar para Dios. ¿Ah? Porque el deseo del Señor es que una piedra sea parte del edificio, junto a las demás piedras, para que todos formemos una casa. El Señor no necesita un montón de piedras individuales que solo sirvan de exhibición. El Señor no necesita eso. Lo que el Señor necesita no son una gran cantidad de piedras pulidas, sino una casa edificada. Por ejemplo, mientras Jacob vagaba por el desierto, vio en sueño al Señor, vio a Betel, según Génesis 28, 19. En ese entonces Jacob no tenía una morada fija. Lo que el Señor necesita en este universo es un hogar, una casa, un edificio, una iglesia, un cuerpo. Es lo que el Señor necesita. Esa es la clave de la revelación. Si usted ora, Señor, úsame poderosamente. Y, Señor, que yo al poner las manos sobre los muertos se resuciten. Imagínese usted que uno hubiera resucitando un montón de muertos y se vuelvan peor de lo que andaban, de lo que eran. Sería una pérdida de tiempo. Por eso fue cuando le dijeron a Pedro que resucitara por aquella hermana, tuvieron que decirle el testimonio de la hermana, decirle todo lo que la hermana había hecho, cómo había ayudado a la iglesia, a las hermanas, todo lo que había hecho ella. Cómo les había hecho vestidos y las había vestido a todas, todo. Y todavía Pedro pasó casi toda una noche orando hasta que Dios le mostró que la resucitara, porque sí hubiera valido la pena resucitarla. Pero resucitar a alguien, como aquel que le perdonaron 15 años para que hiciera lo bueno y se volvió peor. ¿Ah? Entonces el Señor no necesita un hombre espiritual. Él no quiere que yo sea un hombre espiritual. Él quiere que yo sea parte de la iglesia viviente. Porque no es lo mismo ser espiritual que viviente.
Le digo, yo he conocido personas muy espirituales, pero no vivientes. Porque para ser viviente hay que estar en el cuerpo. Para ser espiritual usted puede serlo fuera. Usted puede separar de la iglesia y ser un gran hombre espiritual. Que la sombra suya sane a las personas. ¿Qué ayudó eso? Que Pedro con su sombra sanara a las personas. ¿En qué ayudó? ¿Dónde terminaron todas esas personas? ¿Qué se hicieron esas personas? Las multitudes que el Señor le seguían y le apretujaban y andaban detrás de él, ¿en cuánto quedaron? 500, y de los 500, 120. De las multitudes que el Señor tenía, ¿cuántos subieron al monte de la transfiguración? 3. Y de las multitudes que Pablo conoció, ¿cuántos le quedaron? Como 5. Entonces, por eso le digo que el Señor no quiere una persona espiritual, un gigante espiritual. Por eso que la mayoría de gente es espiritual, la mayoría, cometen unos errores gravísimos, como aquel que ponía la Biblia así en un pasillo y le pedía a sus colaboradores que el que lograra pasar, donde él había puesto una línea, así, una línea, ahí sale en la televisión, él había puesto una línea así con la Biblia, así, una línea, la marcó y dijo a ver quién puede, y nadie podía pasar porque él decía que era el poder de Dios que estaba ahí, y al que intentaba caía, y intentaba otro y caía. Claro, todos no lo querían dejar en ridículo. Sí, pues tuvo que seguir el show. ¿Qué haría usted si usted ama a ese ministro y le hace eso? Pues va a tener usted que hacer para no dejarlo avergonzado al hombre. Como mi hermana se congregaba en un lugar y llegaba el ministro y le ponía la mano acá. Y entonces ella siempre se caía, siempre. Y mi otra hermana le dice, bueno, tú te tiras, dice, o en verdad el poder te tira. No, dice, yo me tiro como él quiere que me tire, dice. Él quiere que yo me caiga, pues yo le doy gusto, decía ella. Pues sí, pues el hombre se sentía bien cuando ella caía, entonces por eso es que ella lo hacía. Gloria a Dios. Dios no está buscando un gigante espiritual, se lo aseguro. Por eso Pablo significa pequeño y Pedro significa pequeña piedra. Así que cuando dice, tú eres Pedro, esa es una cosa, y sobre esta roca que es Cristo es otra cosa. Edificaré mi iglesia. Por ejemplo, supongamos que a una persona le extraen los ojos, unos ojos azules, bien azules. Estos serán 2 buenos y bonitos ojos. Imagínese usted que a una persona tenga 2 ojos azules, hermosos, pero se los sacan. Y se le quedan viendo a los ojos, hermosos, pero individuales, separados del cuerpo. ¿De qué sirve? No va a poder ver la persona con los 2 hoyos ahí. ¿Qué va a poder ver? La única forma que mire es que le devuelvan los. Entonces hay personas que son hermosas así, muy espirituales, sus experiencias muy azules, cuentan sus grandes testimonios, cuentan cómo lo que fueron a hacer en tal campaña, lo que fueron a hacer en tal lugar, todo eso que usted ve ahí, hermano, se espuma. Regresan a los años, ya no hay nada de lo que hizo. Bueno, necesitan regresar a los años, a los 2 meses regresan, a los 3 meses o al fin de año. Regresan a donde fueron a hacer campañas o donde fueron, ya no hay nada. Porque Dios no anda buscando un hombre individual, espiritual. En pocas palabras, no anda buscando un predicador grande, poderoso. Todos los que han sido así han fracasado. Todos han fracasado. Entonces, yo he conocido muchas personas espirituales
cristianos que son muy hermosos, muy usados, pero son bien extraños, bien raros. Son bien individualistas. Son muy espirituales, pero a la vez muy individuales. Porque si hay 20 personas, se conoce que él es el espiritual. Bien se sabe que él es. Usted es el ministro, ¿va? Ay, ¿cómo lo supo? Ay, que se le siente a usted. No, porque se le ve lo espiritual, pero no se le ve lo corporativo. Porque el Señor no era un hombre espiritual, Él era viviente. Por eso es que Pedro tuvo que decirle a los que lo seguían, al que yo bese, ese es, porque como el Señor era tan común, tan normal, los espirituales no, ellos hasta flotan casi. No, ellos son, ellos son superhombres, gigantes. Decía un predicador cada vez que llegaba donde lo invitaban a una campaña o a alguna congregación, decía, por favor, nadie me salude, nadie me vaya a tocar, decía, porque me quitan la unción. Así decía. Porque quisiera repetirles que la vida de Cristo no tiene el único objeto hacernos victoriosos, santificarnos, hacernos espirituales ni celestiales. Eso no es el deseo de Dios. Ni hacernos espirituales, ni hacerlos santos, ni hacerlos hermosos, espirituales, celestiales, porque la única meta de Cristo es tener un cuerpo viviente, no un individuo viviente. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que usted se vaya con el Señor y se quede toda su familia? ¿De qué sirve eso, pues? Que se vaya el espiritual y se quedan todos. Así es que podemos conocer plenamente al Señor como vida para nosotros cuando no nos percatamos de que somos miembros del cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos percatamos que somos miembros del cuerpo, es ahí donde la vida empieza a fluir. Pero en el momento que uno se siente que es el espiritual, no tiene nada, se fuga. Se queda una vida espiritual, pero no se queda la vida. Por eso decimos que cuando nos damos cuenta de que somos miembros del cuerpo y vivimos como tales, conoceremos la plenitud de Cristo como vida para nosotros. Solo así conoceremos esa vida hermosa, esa vida viviente, esa vida extraordinaria. Por eso es que le decía que la iglesia es una perla, una hermosa perla que el Señor formó con su sacrificio, con la vida que se creó, secretó de Él, fluyó de Él para formar a esa hermosa perla. Alabado sea el Señor. Hermano, cuando yo les he predicado estas cosas a las personas, cuando les digo que el Señor no anda buscando personas espirituales, se quedan en shock porque yo les digo que si me conocieran un poquito más, se darían cuenta que yo no soy un hombre espiritual. Soy viviente, pero no espiritual. Viviente por la iglesia. Viviente en la iglesia. Porque una persona espiritual es poderosa, pero carece de vida. Porque la vida es la que nos revela, la vida es la que nos revela el cuerpo. Y la vida viene por la revelación corporativa. La vida no viene fuera de la revelación corporativa. La espiritualidad viene fuera de la revelación corporativa. Un hombre puede ser poderoso, como los corintios que hablaban lenguas todo el día y toda la noche.
Cuando los dones de poder se movían en la congregación de los corintios, pero eran carnales. ¿Cómo puede creer usted que en una iglesia se movieran los 9 dones y eran carnales? Porque eran espirituales, pero no eran vivientes. Por eso cuando el Señor resucitó, les dijo, miren, miren que yo no soy un espíritu. Porque Él no quería ser alguien espiritual. El Señor quería ser viviente. Yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Él no venía a ser personas espirituales, Él venía a ser personas vivientes. Y la única forma de ser una persona viviente es en el cuerpo. Solo ahí está la vida. La espiritualidad está en la oración, en los ayunos, en los dones de milagro. Ahí está la espiritualidad. Pero la vida no se encuentra ahí. Por eso los corintios tenían todo menos vida. Y uno le pide al Señor que sea espiritual. Individualmente, lo puedes lograr. Vas a hacer 2 hermosos ojos azules, pero fuera del cuerpo. ¿No? Todos van a decir, qué bonitos ojos, pero sin cuerpo. No hay revelación corporativa. ¿Para qué quiere usted una enseñanza individual? ¿Y cuáles son las enseñanzas individuales? Sea santo, hermano. Crezca espiritualmente, hermano. Que el Señor haga una obra en usted, hermano. Sea humilde, sea manso, sea esto, sea otro. Todo va hacia que esa persona sea espiritual. Y lo logra. Llega un día a ser una persona espiritual. Y quizás la gente se convierta cuando predique. Quizás la gente se sane o quizás la gente caiga cuando él predique. Pero visita otra vez, 6 meses después regresa a ese mismo lugar, no hay nada. No hay huellas, no hay vida. Todo se pierde otra vez. Porque Dios no viene. Por eso David cuando le preguntó Goliat le preguntó a David y le dice, ¿para qué vienes tú con palos aquí conmigo? No, dice, yo no vengo solo. Vengo en el nombre de Israel, el cual tú has ultrajado. En eso vengo. Israel viene conmigo, yo no vengo solo. Por eso Dios no quiere un hombre espiritual, una mujer espiritual, porque se vuelve un problema. Porque nada más tocan a alguien y cae y se sienten importantes. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cuál es lo extraordinario de votar gente? No digo que no sea en algunos casos genuino, pero es un poder espiritual, no es vida. No produce vida. Eso no genera vida. La vida solo viene del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la cabeza y su cuerpo. Le viene la vida. La vida no va dirigida a un miembro, va dirigida a toda su iglesia. Ese es el secreto por el cual hemos crecido en vida. Así es que si quiere buscar un hombre espiritual en mí, no lo va a encontrar. Haga algo poderoso, hermano. Como le dijeron al Señor, le dijo el Señor, Herodes, hazme una señal y voy a creer. Eso es para la gente espiritual. Dijo el Señor que no les iba a dar ninguna señal, que la única que les iba a dar era la señal de Lázaro, de la resurrección, o sea, de la vida. Es la única señal que nosotros necesitamos, la señal de vida. Gloria a Dios. Dios no quiere una persona espiritual. Gloria al Señor. No nos vamos a poder terminar todo, pero quisiera recordarles la parábola de Mateo 13, por ejemplo. La primera de ellas es la parábola del sembrador que salió a sembrar la semilla, dice el versículo 3, 8, 19, 23. Este sembrador es Cristo mismo, quien viene a sembrar su vida como semilla en nosotros. ¿Se da cuenta usted? Él no viene a sembrar vida espiritual, Él viene a sembrar vida en nosotros. Así es que ya vemos que la vida
viene de la iglesia, la espiritualidad viene del poder. Viene de los ayunos, viene la espiritualidad. De las oraciones y de todo eso. No estoy diciendo que no sea bueno, pero no es excelente. No es lo mejor. No es lo mejor. Todas las comidas tienen alguna vitamina, pero no todas las comidas son excelentes. No es lo mismo comer carne blanca que carne roja, no es lo mismo. Son carnes las dos, pero no es lo mismo. Por eso el Señor primero les dio maná y después codornices. Pero imagínense que el Señor les hubiera dado maná y luego les hubiera dado marrano, a todos los mata. De una digestión se mueren todos. Por eso es que los había acostumbrado por casi 40 años dándoles maná. ¿Cómo les iba a dar puerco? Bendito Dios que este pueblo no llevaba puercos en el camino. Si no se los comen ellos, ni se los hubieran pedido al Señor, ellos los hubieran destazado. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que lo más que usted puede aspirar es, después de que le den el maná, es carne blanca. Claro que la carne roja puede tener alguna vitamina, pero no como la carne blanca. La carne blanca se digiere en pocos días, la carne roja hasta 8 días y a veces hasta más tiempo pasa para digerirse. Produce cáncer, produce muchas cosas la carne roja. Así es que los dones producen espiritualidad. Es la carne roja. Los dones milagrosos, las lenguas, producen espiritualidad, pero es carne roja, lo mata uno al final. Al final uno se muere. Pero muy pocos se mueren comiendo carne blanca, especialmente el pescado. Pero verdad que no hay nada más sabroso que la carne roja, sobre todo el puerco. No es lo mismo comerse una costilla de puerco en barbecue que un pedazo de pescado que a veces si no le sabe preparar uno, no sabe a nada, como la pechuga de pollo, que insípida, si no la sabe preparar uno. Pero el puerco no necesita, el puerco no póngale sal y tírelo encima de la... Agarra un sabor, sobre todo los chicharrones. Solo tírelos ahí, es un sabor inmenso. Así son la vida espiritual. Son chicharrones, sabrosos, pero no producen vida. Hacen hombres espirituales, pero individuales. ¿De qué sirve? ¿Cómo me vas a enseñar? Me dijo un hermano a mí. Si yo tengo años de experiencia, sí, eres espiritual, pero eres como la carne roja, ¿no? Sirves para un tiempo, tiene buen sabor, pero luego lo mata uno. La segunda parábola es la de la cizaña, el trigo falso, según el versículo 24 y 30. El Señor vino a sembrar la buena semilla con la intención de producir trigo. Pero el enemigo del Señor sembró cizaña en el campo. Esta cizaña creció como trigo falso. ¿Va? ¿Se da cuenta usted? La cizaña creció como trigo falso. Entonces debemos de notar que no solamente el Señor siembra, también el enemigo siembra. Y hace un cultivo grande. Aquí vemos que ambas semillas crecen y ambas semillas se germinan y dan fruto, uno para vida y otro para muerte. Aquí nos damos cuenta que Satanás tiene su propio nacimiento, semilla. Él tiene semilla y crece. Y parte de ese crecimiento es una espiritualidad falsa. El diablo no tiene problema en decirle a usted, busca dones. Oh, mira el don de discernimiento de espíritus, el don de hacer milagros, el don de esto, el don de acá. Satanás lo puede guiar ahí. Y no guió a Cristo hasta el Antiguo Testamento. ¿Por qué no lo guió al Nuevo? Porque en el Nuevo está la vida. ¿Por qué no le dijo a Cristo, acuérdate lo que tú dijiste?
Ah, no, no le dijo. Mira lo que se dijo en el antiguo. ¿Por qué no le dijo lo que dijiste tú? ¿Por qué lo quiso llevar atrás? Porque el diablo sabe usar la letra, sí. Sabe usar el poder. Todos quieren ser un Moisés. Todos quieren ser un Elías. Todos quieren ser un gigante. Que los desaparezca el Señor. Que como Elías, que lo lleve para aquí y para allá. Y si era así tan hermoso, ¿por qué estaba allá con miedo en una cueva? Ah, pues si se lo podía llevárselo de aquí para allá, ¿y por qué no le dijo llévame, desaparéceme? ¿Por qué no lo desapareció el Señor? Ah, porque ante la amenaza, el Señor no lo va a desaparecer, va a ser que la enfrente, y para enfrentarle hay que tener vida. No hay que ser espiritual para enfrentarle. Era muy espiritual, pero no era viviente. Por eso no pudo enfrentar a una mujer. Uno puede ser muy espiritual y muy poderoso, pero a la hora de la hora le tiemblan las piernas. ¿Cuántos espirituales estaban encuevados en el día de la pandemia? La mayoría de espirituales. Mi hermano tuvo que ir a predicar en un lugar que lo invitaron a predicar. Y dice que el pastor ahí le pidió, y todos los miembros le pidió, que predicara desde adentro del carro, afuera. Así que toda la iglesia estaba afuera y él predicado desde adentro del carro para que no los contaminara. ¿Dónde están los vivientes en la pandemia? ¿Dónde están los vivientes? Se desaparecieron. Y cuando venga la persecución, ¿dónde van a estar los espirituales? Todos los espirituales predicaron desde sus oficinas. Desde ahí predicaron. Durante toda la pandemia. No abrieron sus congregaciones casi por un año. Algunos más tiempo. No las abrieron. Por miedo. No somos como Pablo, que decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Decía, no, para lo de la pandemia no. Era pérdida. Alabado sea el Señor. Entonces, la pandemia nos probó. Y si viniera algo más peor que va a venir, si viniera algo más peor, ¿qué cree usted que vamos a hacer los espirituales? Hacer lo de Elías. Encuevarnos. Alabado sea el Señor. Entonces, esto significa que el Señor viene a darnos su vida con el fin de regenerarnos, hacernos creyentes verdaderos, cristianos. Pero el enemigo Satanás viene para producir en la tierra un gran número de creyentes falsos. Ese es el deseo del enemigo. Sembrar y sembrar, sembrar cristianos, pero falsos. Espirituales, pero falsos. Que en la pandemia se arrugan. Ante la adversidad tiemblan. ¿Qué pasa cuando venga la persecución? ¿Qué va a pasar? Fíjese, a mí me han dicho que deje de predicar, alabado sea el Señor. Peor sería que Satanás me convenciera que no predique. Ahora me tienen hasta que decir que deje de predicar. ¿Se da cuenta usted? Que me dijera, hermano, deje de pecar, ¿verdad? Deje de emborracharse, deje de esto y lo otro. Pero imagínense qué hermoso que le digan, bueno, deje de predicar. Después de 3 años que yo conocí a unos hermanos, después de 3 años vinieron y yo bien contento, pensé que venían a abrazarme, venían a decirme, ¿cómo está, hermano? No, venían, deje de predicar, me dijeron. Después de 3 años. Oiga, hermano, después de 3 años el muerto ya está bien, ya está, ni los huesos están ya. El problema ya se debió haber desintegrado. Pero, ¿qué fueron las personas que me visitaron? Personas espirituales. Si fuésemos corporativos, fuéramos vivientes. Pero si no somos corporativos,
somos inmisericordiosos. Porque solamente en el cuerpo está la misericordia. Uno no, porque si yo soy espiritual, en el momento que yo me siento espiritual, voy a querer juzgar el pecado en la forma que mi santidad me lo dice. Entonces condeno y reprendo y castigo al pecador. Porque me siento espiritual. Por eso el anhelo del Señor es, no quiere hombres espirituales porque son crueles. Quiere un cuerpo viviente. La vida nos hace humildes y sencillos. ¿Y dónde está eso? La tercera parábola es la semilla de mostaza. El versículo 31 y 32. La mostaza es una hortaliza que da una sola cosecha al año. Una sola cosecha al año. Ah, no, los espirituales no. Los espirituales viven dando fruto todos los días. Es pequeña, baja, temporal, comestible. Sin embargo, ese es el problema, hermano. Este grano de mostaza era pequeñita, era una hortaliza. Pero sin embargo, su naturaleza fue transformada de modo que se convirtió en un gran árbol. Ese es el problema. ¿Qué es ser viviente? Ser viviente es ser una pequeña hortaliza. Baja, temporal, comestible, que cualquiera se la puede comer. ¿Cómo se comería usted un gran ceibo? Una gran ceiba, un gran conacaste, un gran árbol de cedro. ¿Quién se comería eso? Por eso el Señor dice que la iglesia debe de ser como el grano de mostaza. Una pequeña hierba, una pequeña arbusto, pequeño, comestible. Que usted lo puede alcanzar, es pequeñito. Pero dice que vino el enemigo y la hizo un gran árbol, dice. Esto indica que la iglesia debe de ser hortaliza, pequeña, humilde, pasajera, llena de vida y comestible. No obstante, la naturaleza de la iglesia cambió. La iglesia se convirtió en un gran árbol. Se convirtió en el cristianismo espiritual. Ahí empezaron los hombres espirituales, ahí empezaron los gigantes espirituales, ahí empezaron los Goliates espirituales, ahí empezaron esos grandes hombres que andan tirando gente y gritan y vengan los enfermos y que póngase de pie y se levanta uno y sanan a otro y todo está en ese ambiente del gran poder espiritual que se mueve en ellos. Se volvieron árboles gigantescos que lo único que vinieron a hacer es a dañar el cuerpo de Cristo. Porque de 1000 personas se distinguen. Este es el espiritual. Entonces esto indica que la iglesia debe de ser una hortaliza pequeña, humilde, pasajera, llena de vida. Porque cuando una hortaliza se convierte en un árbol, deja de ser comestible. Solo sirve para añadir aves. Las aves de la primera parábola representan al maligno Satanás. Y dichas aves representan a personas perversas, a los hijos del diablo, los cristianos falsos. Y entre ellos están todos los espirituales. Todas esas personas espirituales que le han causado tanto daño a la iglesia. Aparecieron tirando gente y de ahí empezaron todos a hacerlo. Aparecieron haciendo pactos económicos para que usted recibiera un milagro. Y todos hicieron lo mismo. Se convirtieron en una gran organización. Dejaron de ser hortalizas y se convirtieron en árboles. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Es usted una pequeña hortaliza o un gran árbol extendido por todo el mundo? Nosotros como iglesia no debemos ser nada a los ojos del mundo. Debemos de ser como una simple hortaliza.
así de pequeña, humilde, pasajera en la tierra, pero verdaderamente comestible. Los árboles grandes llevan consigo la vanagloria de este siglo. Si usted desea hacer algo por la iglesia, debe hacerlo de una manera humilde y pequeña. No trate de hacerlo a gran escala, de una manera rimbombante, o sea, de alcurnia. Siempre recuerde que la iglesia es una pequeña hortaliza. No somos una gran organización, ni pretendemos ser una gran organización. Esos deseos se me quitaron. Todos los deseos se me quitaron. Y vamos a dejar luego a la cuarta parábola para otro día. Que la sangre de Cristo nos cubra a todos.